hermanos, yo les invito a que abramos nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, para gloria y honra de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En cuanto lo tengan, hermanos, lo manifiestan con un amén para que juntos demos lectura a la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así la bendita palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así oramos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, una vez más, Señor Dios de la gloria, me acerco ante tu bendita presencia, Padre Santo, para pedirte, Señor Dios de la gloria, que tú conduzcas mi vida, Señor. Yo sé que sin ti yo nada puedo hacer, bendito Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que habla la vida de mis hermanos, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdame, Señor. Ayúdame, poderoso Dios, a exponer. Ayúdame a hablar en tu santo nombre, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Yo te pido, poderoso Dios, que prepare la mente de mis hermanos, Señor, y que ellos escuchen con atención, Padre Santo, lo que tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Porque eres tú, bendito Padre, el que hablas por medio de tu palabra, ya que tú tienes una palabra viva, Señor, que permanece para siempre. Dices en tu palabra, mi Rey soberano. Gracias te doy, poderoso Dios. Guíanos, Señor. Condúcenos, Padre. Ayúdame, Padre Santo. Tú sabes, Señor, mis deficiencias, poderoso Dios, pero sé que tú me conducirás, poderoso Dios. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, mi Padre Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria sea al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Dice la bendita palabra de Dios así, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Gloria sea al Señor. Miren, hermanos, limpiarse consiste en dos acciones. La primera, apartarse del pecado y volverse a Dios. La santidad, hermanos, consiste en volverse maduro o cabal. ¿Quién es esa persona cabal? ¿Quién es esa persona madura? Es todo aquel, hermanos, que es honesto, es fiel a las cosas de Dios. Y Dios nos menciona por medio de su palabra que si nosotros edificamos en la roca, aunque vengan vientos, aunque vengan turbulentas, aunque vengan ríos, dice que nada nos derribará porque Dios está con nosotros. Entonces, hermanos, el volverse maduro o cabal significa que nosotros, hermanos, vamos a tener el crecimiento espiritual, en la cual nosotros vamos a tener esa madurez, vamos a tener esa honestidad de ser fieles a nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, Dios me dio el entendimiento de titular este tema: la santidad.
Son temas, hermanos, para mí en lo personal muy importantes y muy necesarios, ya que nos estamos dando cuenta que Dios está cumpliendo con su palabra, hermanos. Cristo viene pronto, Cristo no tarda en venir, y dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Gloria sea al Señor, aleluya. Entonces, hermanos, debemos nosotros de ser maduros, de ser cabales, de ser fieles ante la presencia de Dios. Es urgente, hermanos, esforzarse por madurar. Es urgente esforzarse por madurar en la fe. El Espíritu de Cristo, hermanos, dará el poder para asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice Primera de Pedro del 1 al 15. Gloria sea al Señor. Primera de Pedro 1, 15. Aleluya, gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1, 15, 16. Dice la bendita palabra de Dios así. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya, gloria sea al Señor. Dios nos sigue hablando por medio de su palabra, hermanos, que nosotros en primera ya vimos en qué consiste la santidad, en qué consiste limpiarse. Ahora vemos en primera de Pedro 1, 15, 16 que Dios nos dice por medio de su palabra, dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó, hermanos? Cristo. Él nos sacó de esa suciedad, Él nos escogió, dice su palabra. Entonces, ¿qué nos dice Dios por medio de su palabra? Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gloria sea al Señor, aleluya. Miren, hermanos, el Dios de Israel y de la iglesia cristiana es santo. Es un Dios de misericordia y de justicia, que cuida de cada uno de sus seguidores. Nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios espera que nosotros lo imitemos. Ser santo, hermanos, significa dedicarse totalmente a Dios. Ser santo tiene un grande significado. A veces pensamos que le dedicamos todo a Dios, pero en muchas ocasiones tenemos hasta flojera de venir al templo. Tenemos muchos pretextos para no venir. Tenemos muchas excusas. Buscamos 1000 razones para no venir al templo, para no escuchar la bendita palabra de Dios y de esa manera irnos edificando, irnos perfeccionando, ir buscando la santidad, hermanos. Entonces, Dios nos dice por medio de su palabra que lo imitemos y que nos apartemos totalmente del pecado y dedicarse totalmente a Dios, hermanos. Totalmente quiere decir, pues, siempre, en todas las cosas. Y
buscar, hermanos, nuestra santidad, porque dice la palabra de Dios que tenemos que estar preparados para el día de su venida, hermanos, y vemos con transparencia, vemos con claridad como Cristo nos está diciendo que Él ya viene, hermanos, que Cristo viene pronto. Y a veces nosotros lo tomamos como a la ligera, nosotros lo tomamos como decir, ay, pues va a pasar más tiempo. Pero dice la palabra de Dios que nadie sabe el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de venir, hermanos. Gloria sea al Señor, aleluya. Vamos a buscar, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 12. Gloria sea al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos capítulo 12, verso 14. Gloria sea al Señor. Dice así la bendita palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vemos, hermanos, cómo Dios nos sigue hablando por medio de su palabra. Dice: seguir la paz con todos. ¿Qué significa, hermanos, seguir la paz con todos? Dice la palabra de Dios que cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Y la armonía, hermanos, se consigue buscando la paz en la vida de nuestros hermanos. Porque dice Dios en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Miren, el pecado, hermanos, siempre impide nuestra visión de Dios. Así que debemos de obedecerlo y renunciar al pecado, hermanos. La santidad está vinculada con vivir en paz, sentir amor por otros creyentes, a medida que estemos llegando a ser como nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Si nosotros no buscamos la paz, no renunciamos al pecado, no sentimos amor por otros creyentes, ¿cómo vamos a perfeccionarnos, hermanos? ¿Cómo vamos a vivir en santidad? ¿De qué manera estaremos viviendo en santidad cuando realmente sabemos y reconocemos que Dios tiene dos cosas? Una es vida eterna y otra es el infierno. Y si nosotros no lo reconocemos, hermanos, si nosotros no tomamos en cuenta y consideramos las cosas que Dios nos habla por medio de su palabra, vamos a estar siempre en las mismas. Decía el pastor hace tiempo en una predicación que nos dio: estamos así, en un círculo, dando vueltas, no crecemos, no avanzamos, no le pedimos a Dios ese crecimiento espiritual. No nos dedicamos, hermanos, a apartarnos de las cosas que a Dios no le agradan. No nos dedicamos a buscar la santidad en Dios. No buscamos agradar a Dios, porque si nosotros no buscamos la santidad, hermanos, no estamos agradeciendo a Dios. Y si no estamos agradeciendo a Dios, ¿para dónde vamos? Si no estamos agradeciendo a Dios, nosotros estamos perdidos, hermanos. Nosotros no vamos a ser herederos. Dios nos va a desconocer, dice en su palabra. Aunque hay hermanos que dicen: ay, ya me enfadó esa palabra. Pero dice Dios en su palabra, hermanos, que Él nos va a desconocer el día del juicio. Dice en su palabra que nomás dos palabras nos va a decir: no te conozco.
¿Por qué? Porque no vivimos en santidad, no vivimos en obediencia, no somos humildes, no nos queremos perfeccionar, hermanos. Gloria sea al Señor, aleluya. Vamos, hermanos, a ver qué nos dice el libro de Filipenses. Filipenses 2, 14 al 16. Gloria sea al Señor, aleluya. Filipenses 2, 14 al 16. Dice así la bendita palabra de Dios, hermanos: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irrepresible y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren, hermanos, cómo Dios nos manda. Dios no nos pide si queremos, Dios nos manda, hermanos, porque ya nos dio ese regalo tan preciado que es la salvación. ¿Qué más queremos? Pensamos a veces que la vida va a ser una eternidad aquí. La vida es un pasar. Ahorita tienes tu buena casa, tienes tu buen carro, tienes tu dinero en el banco, ahí se queda todo. Y cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios y nosotros no nos conducimos en obediencia, ¿qué va a pasar con nosotros, hermanos? Dios nos sigue hablando por medio de su palabra cómo debemos de buscar la santidad. Y miren, hermanos, ¿por qué es tan dañino quejarse o discutir? El quejarse o discutir, que muchas de las veces hay murmuraciones, muchas de las veces no nos gustan las predicaciones, porque no nos gusta que nos hablen con la verdad, no nos gusta cómo Dios nos habla duro por medio de su palabra. Queremos, hermanos, un evangelio cómodo, queremos un evangelio a nuestra conveniencia. Luego, cuando yo comparto textos bíblicos y menciona y dice: Dios está contigo, ay, Señor bendito, muchos amenes, muchos amenes. Pero si nosotros no estamos viviendo en obediencia, ¿cómo Dios va a estar con nosotros? ¿Cómo Dios estaría cubriéndonos de maldad, de peligros, si nosotros no lo obedecemos, si nosotros no vivimos en santidad? Si venimos al culto y venimos a murmurar, a quejarnos de la palabra y decimos: ay, el pastor por mí lo dijo. Miren, hermanos, ha habido predicaciones que me han golpeado, y me han golpeado duro, y estando aquí a veces mi carne quiere debilitarse, a veces mi carne también quiere opinar de lo mismo. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque esa es la respuesta de por qué es tan dañino quejarse. Cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros murmuramos por la palabra de Dios, no estamos siendo agradables a Dios. Y créanme, hermanos, que las predicaciones que el pastor ha dado y me han golpeado, dice Dios en su palabra que su palabra es como martillo, que quebranta, dice, los huesos, que quebranta los corazones. Y yo me acuerdo de esa palabra y digo: Señor, perdóname, esa palabra es para mí.
Esa palabra es para mí y la tengo que tomar si es que yo soy obediente, si es que yo estoy madurando en tu palabra, si es que yo estoy creciendo en tu camino, si es que tú me estás dando el crecimiento espiritual. Yo voy a ser obediente y voy a tomar esa palabra. Señor, solo te pido que me ayudes. Solo te pido, Señor, que tú me guíes y me enseñes el camino, porque si yo me conduzco en mi propia carne, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cómo vamos a crecer? Con orgullo no vamos a crecer. Con orgullo nos vamos directo al infierno, hermanos. Estamos perdidos. Sin Cristo, dice la palabra de Dios, que nada podemos hacer. Gloria sea al Señor, aleluya. Entonces, hermanos, todo eso es dañino para nosotros. Yo le platico a hermanos, a hermanas, cómo he mirado, cómo el enemigo ha tumbado a muchos cristianos, hermanos. ¿Y cuál es la queja siempre? Que la mayoría de las cosas, hermanos, la queja es de que no tienen lugar aquí. Quieren un púlpito. En una ocasión compartí por ahí una publicación que dice: ¿quieres un púlpito? Cómpratelo y vete a la calle, ahí canta, llora y haz lo que quieras. Hermanos, nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Sin púlpito o con púlpito, nosotros venimos a agradar a Dios. Donde nosotros estemos sentados, hermanos, Dios nos está escuchando. Si nosotros caminamos con obediencia, si nosotros vivimos en santidad, en donde quiera que nosotros doblemos nuestras rodillas, ahí Dios nos está escuchando, hermanos. Eso lo sabemos perfectamente. ¿Y por qué venimos a murmurar? ¿Por qué venimos a pelear un púlpito? ¿Por qué estamos con el sentimiento si el pastor nos pone o no nos pone? Que si prefiere o no prefiere. No, venimos a agradar a Dios. Venimos a pelear una salvación. Aquí no se viene a pelear púlpitos, se viene a pelear la salvación. Dice Pablo cuando ya lo iban a decapitar, dice: Señor, he peleado la buena batalla. Gloria sea al Señor, aleluya. Entonces, hermanos, veamos por qué es tan dañino quejarse. Una vida transformada, hermanos, es un testimonio efectivo. Es un testimonio del poder de la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ver qué nos dice el mismo libro de Filipenses 2:5. Gloria sea al Señor. Dice así la bendita palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren, hermanos, cómo Dios nos sigue hablando por medio de su palabra. Que haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿De quién, hermanos? Gloria sea al Señor, aleluya. De nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, nuestro Señor Jesucristo mostró humildad y estuvo dispuesto, hermanos, a renunciar a sus derechos a fin de obedecer a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, renunció a todo por obediencia, por darnos salvación, por darnos perdón de pecados, por darnos vida eterna, hermanos. Dio su vida por nosotros. Y nosotros venimos a quejarnos, nosotros venimos a murmurar. ¿Que acaso no alcanzamos a discernir que eso nos lleva a condenación? ¿Acaso no alcanzamos a discernir que Dios nos dice por medio de su palabra que hay un infierno y hay una gloria? A veces
se nos hace fácil. A veces pensamos que nuestros caminos son rectos. Dice la palabra de Dios que hay quienes piensan que sus caminos son rectos, pero son caminos de muerte, hermanos. Miren, hermanos, ya para terminar, quiero que veamos cómo es el complemento de la santidad. Vamos a ver qué nos dice Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, ahí está enseguidita, capítulo 5. Gloria sea al Señor. Y con eso estamos terminando, hermanos. Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Gloria sea al Señor, aleluya. ¿Ya lo tienen, hermanos? Quiero que lo lean junto conmigo. Dice la bendita palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es Dios. Miren, hermanos, cómo es que nosotros debemos de santificarnos. Dice la palabra de Dios: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo, hermanos, no dice medio cuerpo, no dice nada más por fuera, no dice nada más tu alma. Hay quienes dicen: oh, no, es que Dios lo que quiere es el corazón. ¿Cómo Dios va a querer nada más el corazón, hermanos? Si aquí Dios nos está diciendo que Dios, dice el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿sí? Y sigue mencionando: y todo vuestro ser, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Pónganse de pie, hermanos. Miren, hermanos, yo espero en Dios que esta palabra nos edifique, hermanos, y estemos conscientes que Cristo viene pronto, que estemos conscientes que sin santidad nadie verá al Señor. Esforcémonos, hermanos, pongámonos a cuentas con Dios y pidamos de su guianza, pidamos de su conducción. Cuando nosotros pensemos que estamos desvaneciéndonos, cuando nosotros pensemos o veamos que nos estamos perdiendo, hay que doblar nuestras rodillitas, hermanos, y hay que pedir a Dios de su guianza. Hay que pedirle perdón por todos nuestros malos pensamientos. Hay que pedirle perdón a lo mejor por esos pecados que ni siquiera pensamos que los hacemos, pero hay pecado. Yo les invito, hermanos, a que busquemos la santidad, a que nos dejemos moldear. Dice la palabra de Dios que no nos conduzcamos por nuestra propia opinión. Es por esto que tenemos nosotros que leer la palabra de Dios, y lo que nosotros queramos que Dios nos diga, aquí lo vamos a encontrar. Nuestras preguntas, nuestras dudas, aquí están. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir a Dios que Él nos dé de su guianza y que nos dé la llenura de su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: resistid al diablo y él huirá de nosotros. Pero todo es con el poder de Dios. Así oramos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor Dios de la gloria,
por darme, Señor, esta oportunidad, esta gran bendición, Señor bendito, de venir a exponer, bendito Padre, de venir a hablar en tu santo nombre, Señor maravilloso. Yo te pido, bendito Padre celestial, por la vida de mis hermanos, Señor Dios de la gloria. Yo te pido, bendito Padre, que tú les conduzcas, Señor, que tú les guíes, bendito Padre santo. A veces el enemigo, Señor, maquina malos pensamientos en nuestras mentes. Yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú lo reprendas, bendito Padre de la gloria. Que nos ayudes, Señor, a vivir en santidad. Que nos ayudes a vivir en obediencia, poderoso Dios. Que no vengamos a tu casa de oración a murmurar, a quejarnos. Que vengamos, Señor, con un corazón humillado ante tu presencia, para servirte, para agradarte, mi Rey soberano, para exaltar tu bendito nombre, Señor Dios de la gloria. A eso nos has llamado, bendito Padre Santo. Por eso nos has escogido, Señor, para que seamos esa luz luminaria, dices en tu palabra, que nosotros hagamos esa diferencia, Señor, que nos identifiquemos como cristianos, no como mundanos, Señor Dios de la gloria. Ayúdanos, Padre Santo, bendice la vida de mis hermanos, Señor Dios Todopoderoso. A ti sea toda honra, toda gloria, mi Padre celestial. Yo te alabo, bendito Dios de la gloria. Ayúdame, Señor Dios Todopoderoso, también a mí, Señor. Dame crecimiento, Señor. Yo necesito crecer, yo necesito avanzar. Yo quiero trabajar en tu obra, Señor. Yo quiero hablar de tu palabra, bendito Padre Santo. Quiero predicar, Señor, con esa humildad, con esa mansedumbre. Dices en tu palabra: sed manso y humilde, así como nuestro Señor Jesucristo, Padre. Sabemos que tú haces todo, mi Rey. Nosotros nada podemos hacer, bendito Padre, sin ti, Señor. Aún no alcanzamos, Señor, a expresar tus grandezas, tus maravillas, Señor. Tú eres grande, eres poderoso, eres único, Señor. Tú eres el Rey de reyes, eres el Señor de señores. Eres divino, bendito Padre, eres incomparable, Señor Dios de la gloria. Gracias te doy, Padre Santo. Gracias te doy, poderoso Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy las gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Ahora te pido, bendito Padre Santo, que tú